Bienvenidos a Código Inmune, el videopodcast donde hablamos de enfermedades y la conexión con la inmunología, algo que aparentemente es difícil de entender. Y abordamos la inmunología desde el ángulo de la medicina, de la ciencia, de la innovación y de cómo afecta a la enfermedad en la vida de los pacientes, porque entender de inmunología es mucho más complejo de lo que te puedes pensar. Yo me llamo Alfredo Corel y hoy vamos a hablar de inmunología preventiva. Entramos en el apasionante mundo de las vacunas. ¿Sabías que las vacunas se llaman así por las vacas? ¿Sabías que la primera vacuna que se hizo protegía frente a algo que ya no vacunamos hoy, como es la viruela? Hoy vamos a hacer un viaje a la historia preciosa de uno de los mayores avances de la medicina y de la salud pública internacional, la vacunación. En el siglo XVIII teníamos la pandemia de la viruela, que estaba matando a millones de personas en toda Europa. Y ahí, en este contexto, un médico inglés, Edward Jenner, descubre que las vaqueras que están ordeñando a las vacas quedan protegidas frente a la viruela humana. Entonces se le ocurre hacer un tratamiento con este descubrimiento. Esto lo había heredado además de una mujer, la mujer del embajador británico en Constantinopla, que había visto en Asia que con pústulas de los enfermos de viruela se podía de alguna manera proteger a los niños y a las personas adultas, y esto lo llamaron variolización. Jenner vio esta variolización en Inglaterra y luego vio a las vaqueras que quedaban protegidas frente a la viruela humana y dijo, pues vamos a trabajar por aquí. Para comprobarlo, Jenner hizo dos experimentos con un chaval llamado James de 8 años de edad. En primer lugar, le inoculó una muestra del virus de la vaca. Y bueno, pues el niño tuvo algo de fiebre, tuvo algo de dolor, pero superó y en pocas semanas estaba perfectamente bien. Pasados unos meses, lo que hizo Jenner fue inocularle la viruela humana. Y sorprendentemente, el niño no tuvo nada, no tuvo enfermedad, no tuvo nada, se defendió perfectamente con aquello que le habían puesto inicialmente de la vaca. Este es el concepto de vacunación y como aquello se hizo con muestras de vaca, por eso a estos productos los llamamos vacunas. 100 años después de que esto pasara, otro científico, en este caso francés, y que probablemente te suena más, se llama Louis Pasteur, porque inventó la pasteurización de los productos líquidos como la leche. Pero aparte de eso, este científico trabajó también con vacunas y de hecho desarrolló vacunas como la de la rabia, la del cólera, y su forma de aplicar las vacunas ya ha llegado hasta nuestros días prácticamente igual. Así que hay vacunas que se utilizan todavía como las diseñó en su momento Pasteur. Fijaros que esa primera vacuna de la viruela, en el año 1980, la Organización Mundial de la Salud la ha declarado esta enfermedad erradicada del planeta. Ya no nos tenemos que vacunar. Hay otra enfermedad que estamos a puntito de conseguirlo, como es la poliomielitis. Seguro que no conocéis a nadie que haya tenido viruela y es muy improbable, si sois jóvenes, que conozcáis a alguien que haya tenido polio, porque esta ya está a punto de desaparecer. Para conocer más y mejor de todo este apasionante mundo de las vacunas, hoy nos acompaña el doctor Antoni Trilla, que es epidemiólogo y catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública y además es el jefe de servicio de Medicina Preventiva y Epidemiología del Hospital Clínic de Barcelona. Encantado de saludarte hoy, Toni. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alfredo? Encantado también de estar aquí contigo. Además, hoy jugamos en casa. En mi casa. Tu casa. Sí. Tengo muchísimas preguntas para hacerte, pero la primera no puede ser otra que expliquemos a toda la gente cuál es la conexión entre una vacuna y el sistema inmunitario. El sistema inmunitario para mí es una máquina extraordinariamente precisa, compleja y se podría, como ejemplo, utilizar pues como si tuviéramos que reforzar una casa. Tenemos un sistema de alerta con cámaras de vigilancia, tenemos blindajes, tenemos gente dentro que puede hacer de guardia de seguridad, tenemos incluso perros que pueden detectar cosas y entonces lo que hace el sistema inmunitario básicamente es intentar controlar cualquier agresión o situación externa que pueda suponer un peligro para el organismo. En el caso de las enfermedades infecciosas es muy claro, si detecta un microorganismo que cree que puede hacernos daño, pues se ponen en marcha mecanismos muy complejos de un equilibrio difícil y el resultado está entrenado, puede controlarlo, puede detenerlo y evitar que nos haga daño. Muy bien, y entonces en ese contexto
que hoy en Código Inmune hablamos de vacunas. ¿Qué es una vacuna? La vacuna sería como el entreno del sistema inmunitario, es decir, exponer al sistema inmunitario a un producto biológico, que es una vacuna, que le permite entrenarse, saber qué tiene que hacer, reconocerlo, etcétera. Y en el momento hipotético que la persona se enfrentara al microorganismo real, nuestro sistema lo detectaría más rápidamente, más eficazmente, y si la vacuna, como las vacunas que tenemos, funcionan bien, podría controlar desde que no se infectara hasta que no tuviera consecuencias graves la enfermedad. Claro, porque el sistema inmunitario tiene memoria y entonces la vacuna consigue que se genere esa memoria sin los graves problemas de pasar la enfermedad. Exacto. Memoria importante. A veces pensamos que simplemente es ponerse la vacuna, pero hay memoria más a corto plazo, memoria a largo plazo. O sea, ahora hablaremos de eso. Antes de eso, desde que yo me vacuno, desde que un niño se vacuna, ¿cuánto tiempo tarda en hacer efecto este producto biológico? Depende un poco de la edad y de la persona, como todo. No hay una regla, digamos, única, pero en general podríamos admitir que entre 2 y 3 semanas, 2-3 semanas, se producen los primeros anticuerpos, con lo cual hay una cierta protección. Y probablemente unas semanas después, 4 o 5, a veces más semanas, 8 semanas, ya hay una generación de anticuerpos de otras células suficiente como para pensar que la vacunación ha sido completa y eficaz. Claro, la vacuna al final te produce una respuesta de moléculas, estos anticuerpos que son los misiles perfectos, y las células que además se quedan en la memoria. Y esto es la siguiente pregunta, Mellava, que es lo que antes estábamos mencionando. Esta memoria, ¿por qué en unas vacunas como la de la gripe tenemos que renovarla cada año y en cambio otras como el sarampión nos dura prácticamente toda la vida? Depende del tipo de microorganismo, también depende del tipo de respuesta que nuestro cuerpo consigue realizar, pero es cierto, hay vacunas y todo el mundo tiene el modelo de me pongo una dosis y estoy protegido toda la vida, para entendernos, o 2 dosis, como es la polio o el sarampión, por ejemplo, ¿no? En cambio, el caso de la gripe yo creo que es muy, muy buen ejemplo porque estamos en contacto con el virus de la gripe toda nuestra vida y generamos anticuerpos, nos vacunamos muchas veces a lo largo de la vida y sin embargo cada año tenemos que revacunarnos, por decirlo de alguna manera. Y esto es porque primero el virus cambia y puede ser que sea lo suficientemente distinto para que el sistema inmunitario, aunque lo reconozca, tenga que reconocerlo mejor, y segundo porque la inmunidad se pierde, esta inmunidad tan rápida que comentabas, los anticuerpos no bajan nunca del todo a cero muchas veces, pero se sitúan en niveles más bajos y es como ir en bicicleta, ¿no? Hay que volver a pedalear para recordar lo que teníamos. Por tanto, hay vacunas que sí, que requieren dosis de recuerdo, de refuerzo, y otras que no. Igual algún día tendremos una vacuna de la gripe que valga para más tiempo porque se está investigando en esto. Exacto. Esto, vacunas de más larga duración, para los que nos dedicamos a salud pública es una gran ventaja. No tendremos que poner tantas en muchos años. Y para los que os dedicáis a salud pública, justamente ha habido recientemente una publicación de una de las revistas más prestigiosas del mundo de la medicina, que es The Lancet, que el año 2024 ha hecho un cálculo de las vidas que han salvado las vacunas. Y bueno, te quedas helado porque te dice que en los últimos 50 años, Sí, sí. es decir, desde el año 75 hasta ahora, se han salvado la friolera de 150 millones de vidas, es decir, más o menos 3 veces los habitantes de España. Esto es extraordinario, ¿no? Es extraordinario, y esto indica el progreso de la ciencia, especialmente en el campo de la prevención de las vacunas. Hay una frase que a veces nosotros decimos que es: muchos de nosotros estamos vivos gracias a las vacunas y no lo sabemos. Nos han vacunado con normalidad y hay enfermedades que ya las hemos olvidado o las hemos controlado. Son una extraordinaria medida de salud pública. Ayudan a prevenir contagios, a prevenir enfermedades, a prevenir discapacidades y a evitar muertes, ¿no? Por lo tanto, estos cálculos la sitúan siempre como una de las 2-3 medidas más importantes de salud pública, las vacunas. Sí, además ya no solo previenen de infecciones, sino que además previenen de cáncer. O sea, que es una medida sin igual, yo creo. Y además, como tú dices, es un amigo silencioso. Porque ahora mismo un chaval ha visto a alguna persona con poliomielitis por la calle. Muy pocas. La verdad es que tienes que ser de una determinada edad para recordar a alguien que andara o tuviera una discapacidad por la polio. Y gracias a que nuestras madres o abuelas nos vacunaron, la polio hoy está controlada, desafortunadamente, no al 100% en todo el mundo, pero en España hace muchos años que no hay ningún caso de polio, y estas discapacidades que eran tremendas y donde hay
polio siguen siendo Pero eso a lo que iba, como tú no ves la enfermedad, no eres consciente de lo que te estás salvando. Y tú te tomas un paracetamol para un dolor de cabeza y se te quita, con lo cual notas enseguida el efecto. Pero tú te vacunas para prevenir un cáncer y no notas nada. Entonces, esto que sean tan maravillosas, silenciosas, va en contra. Va en contra porque la gente tiene que valorar el riesgo de enfermedad, que muchas veces es bajo, pero que sigue existiendo. Es una posibilidad. Y yo no tengo esto, no, pero precisamente yo le recomiendo la vacuna para que no lo tenga o para que lo tenga de la forma más atenuada posible. Bueno, y además la gente tiene que saber una cosa, que eso se habló bastante en la época del COVID, que cuando uno se vacuna no solo se protege a sí mismo, en el fondo está haciendo un acto solidario completamente. Sí, esto es un ejemplo muy claro. Hay determinadas enfermedades que para conseguir una protección general tiene que haber mucha gente vacunada, porque hay gente que no se puede vacunar, a lo mejor niños muy pequeños, enfermos con determinados tipos de enfermedades que no los podemos vacunar, pero que forman parte de la población. Si nosotros nos vacunamos masivamente, esta gente que no se puede vacunar está más protegida y por lo tanto es un acto de solidaridad. Yo me vacuno, asumo el riesgo pequeño que tiene la vacuna, pero me vacuno y además me protejo a mí, por supuesto, pero protejo también a los demás. Desafortunadamente hay otro grupo que no es que no se pueda vacunar, es que no se quiere vacunar. Y aquí en lugar de solidaridad es egoísmo. Que se vacunen los demás, que así yo me aprovecho, me cuelo en el vagón del metro, subo sin pagar y el metro que lo paguen los demás, que se vacunen o que los demás padres vacunen a sus hijos. Esto no puede ser así, porque si se bajan mucho las tasas de vacunación en determinadas enfermedades, estás abonando el terreno a que puedan volver. Se infectarán los que no se han vacunado, casi seguro, con alta probabilidad, pero también se puede infectar alguno de estos que es más pequeño, tiene una enfermedad, y esto realmente es una cosa que nos debería hacer pensar que vacunarse es protegernos nosotros y proteger a los demás también. Esta inmunidad solidaria además varía según el bicho que nos infecte. Y de hecho, por ejemplo, el sarampión, que es muy infecciosa, necesita que tengamos al 95 o 96% de la población vacunado, pero España es líder en este campo. Sí. España yo creo que arrastra una importante tradición de que nuestras abuelas y nuestras madres vacunaban sin duda a nosotros. O sea, casi ni se preguntaba. Habían visto la enfermedad y sabían lo que era y por lo tanto nos vacunaban. Seguimos en niveles buenos, pero como comentas, Alfredo, son muy justitos, son muy altos. Y a veces descensos de 2 o 3 puntos en la cobertura de vacunación pueden facilitar que esto suceda. Brotes. Sí. Y hay otra cosa que también vale la pena quizá comentar, que es la inmunidad de grupo, que se llama este tipo de... Funciona si todo el mundo se distribuye de una forma uniforme. Si hay una comunidad, una escuela o un grupo que no se vacuna, y es una pequeña comunidad, el virus acabará encontrándolos, porque el virus entra y sale constantemente, y allí se pueden producir también brotes. Es decir, que no estamos todavía en niveles suficientemente buenos como para garantizar que no vamos a tener casos de sarampión, que tenemos de vez en cuando. Y hablando de esta protección a futuro, los organismos que gestionan o que dictaminan sobre la sanidad, la Organización Mundial de la Salud, a nivel mundial, en nuestro caso el Ministerio de Sanidad, hablan de un concepto que también es, creo, muy importante que hablemos, que es la vacunación a lo largo de la vida. Sí. Porque aquí hay gente que piensa que vacunarse es de niños y se acabó. Es cierto, y deben seguir pensando que vacunarse es muy importante para los niños, porque es así. Pero en los calendarios de vacunación pues estamos los de siempre, que son los muy pequeñitos y los muy mayores, los dos extremos. En medio la cosa es más tranquila porque la gente pues tiene buen estado general, no tiene enfermedades. Es muy importante este concepto de vacunarse a lo largo de la vida, porque conforme vamos avanzando en la edad, envejecemos. Y también envejece nuestro sistema inmunitario, un concepto que se denomina inmunosenescencia. Eso significa que quizá respondemos algo peor, que nuestros anticuerpos y nuestra memoria no es exactamente la misma. También es un fenómeno complejo, pero el mensaje es muy claro. Tiene usted que vacunarse cuando llega a determinada edad, porque hay determinadas enfermedades que pueden deteriorar su calidad de vida, le pueden poner en riesgo, y en este punto de su vida conviene que se vacune, porque probablemente tendrá más años de vida de calidad y menos problema. Es así. Fíjate que yo creo que incluso más que a lo largo de toda la vida es si yo me voy de un viaje a un país exótico donde hay enfermedades que en España no existen, me debería proteger. Sí.
De hecho, lo hacen. Lo que pasa es que lo que comentábamos antes es bastante habitual que te avisen el día antes de marcharse. Dices, hombre, tarda un poquito en hacer efecto la vacuna, pero evidentemente el mundo tiene una situación relativamente diferente. Hay organismos que te dicen aquí mejor vacunarte de esto, aquí mejor vacunarte del otro, y es una protección global. Un solo mundo, una sola salud, claramente. Efectivamente, nos tenemos que proteger toda la familia y si nos vamos de viaje, ser responsables, bueno, por nuestra propia salud, por nuestro beneficio. Yo no sé si abrir el melón que te voy a proponer abrir, pero yo diría que la vacunación es tan importante en el día a día como cuidar la alimentación, como el sueño, como el ejercicio físico, como el consumo de tóxicos, como el control del estrés, para que la inmunidad, y aquí me lo llevo a mi libro, funcione mejor. Entonces hay mucho ruido, y ahora las redes sociales amplifican el ruido. Hay muchas fake news, hay muchos bulos sobre vacunas. ¿Abrimos este melón? ¿Te apetece? Es una realidad y tenemos que afrontarlo. De hecho, es una realidad. Los primeros antivacunas empezaron con la primera vacuna. O sea que esto lleva mucho tiempo, digamos, ahora muy diferente, claro, sí. Bueno, pues vamos a empezar. Se me ocurre que de entrada podemos decir que hay algunos grupos de estos antivacunas que dicen que vacunar causa enfermedad. ¿Qué podemos contestar a esto? Todas las vacunas que se utilizan, evidentemente, tienen algún efecto adverso, incluso pueden tener algún efecto adverso que pueda ser grave. Pero estas proporciones están muy controladas. Como comentabas tú muy bien antes, es mucho peor la enfermedad, para entendernos. Uno es un riesgo sin control, el otro es un riesgo más controlado, pero la inmensa mayoría de las vacunas lo que tienen son, y si tienen algunos, son efectos, digamos, adversos locales, leves y de corta duración. Me duele el brazo, hoy no me encuentro muy bien, nada más, ¿no? No hay ninguna prueba consistente, científica, que determine que, por ejemplo, un clásico, que las vacunas o algunas vacunas puedan producir autismo. Esto es el ejemplo peor de una investigación supuestamente científica que al final resultó ser un fraude, y un fraude con tintes, con consecuencias criminales. El médico que publicó el artículo fue expulsado del Colegio de Médicos de Inglaterra y el estudio estaba inventado, pero ha quedado... Claro, que tenía intereses comerciales, tenía intereses comerciales, trabajaba para una firma de abogados que demandaba a las compañías que fabricaban la vacuna, es decir, una historia para Netflix, si me permitís. Y a partir de aquí, pues salieron, para entendernos, un único estudio que decía que quizá la vacuna triple vírica se podía relacionar con el autismo, y en el otro lado tenemos toneladas de estudios con millones de niños seguidos durante no sé cuánto tiempo. El estudio original jamás se ha podido replicar, con lo cual dices, oiga, hay una evidencia del tamaño de un elefante para decir que esto no es así, y una evidencia falsa del tamaño de una pulga que insinúa que esto podría ser usted así. ¿A qué hace usted caso? Hacemos caso al elefante, solo faltaría. Así que vacunar, como acabamos de ver, no produce enfermedad, aunque hay efectivamente efectos adversos graves con una frecuencia mínima y que compensa, hay una balanza que compensa vacunación frente a efecto adverso. Seguro, y además, enlazando con una pregunta que me has hecho antes, para enfermedades esta balanza tiene que ser fina, pero yo estoy enfermo y me quiero tratar, ¿no? Para prevenir, una cosa que puede ser que nunca la tenga, esta balanza todavía es más exigente, es decir, los riesgos de las vacunas tienen que ser muy pequeños, y su razón de beneficio tiene que ser muy alta, es decir, sale mucho más a cuenta vacunarse que exponerse a la enfermedad. Bueno, pues además quiero tocar un tema, y es que últimamente ya casi más que de vacunaciones tendríamos que hablar de inmunizaciones, porque se ha introducido en el calendario vacunal recientemente la llamada vacuna, que no es vacuna, frente al virus respiratorio sincitial, que ha hecho que ha descendido en los últimos 2 años drásticamente esto que llamamos la bronquiolitis infantil. ¿En qué se diferencia este producto frente a las vacunas, Tony? Es un gran avance y realmente nos obliga a cambiar la nomenclatura. La gente le llama vacuna, no es una vacuna, es un anticuerpo, es decir, es la protección ya consolidada para decirnos nuestro organismo recibe la protección específica, no tenemos que fabricar nada, nos lo dan todo hecho, y el resultado en el caso este del virus respiratorio sincitial, especialmente en niños, que cada invierno era un problema, las UCIs se llenaban de niños, y que no hay muchas camas de UCI pediátrica, se llenaban de niños con problemas respiratorios, etcétera, las madres y las familias angustiadas. Se utiliza este anticuerpo
Y los últimos 2 años, yo se lo digo a los pediatras, digo, habéis pasado el invierno mejor de vuestras vidas. Este anticuerpo lo que hace es, digamos, captura el virus, exacto, lo engancha y hace que no pueda infectar las células. Exactamente, lo bloquea, por decirlo de alguna manera. Y el resultado práctico es, no hay tantas infecciones, no hay tantas infecciones graves, los niños no tienen que ingresar en la UCI, no tienen que ingresar en el hospital. Realmente ha sido un cambio importantísimo en esta enfermedad. Perfecto, pero vamos a seguir un poquito más allá con el tema de las reticencias frente a las vacunas. Me gustaría que explicaras qué proceso hay hasta que una vacuna, un producto que se va a considerar vacuna, se considera lo suficientemente seguro. ¿Qué se hace para que se diga esto es seguro y se puede poner a las personas? Las vacunas, como todos los productos biológicos, siguen un proceso de evaluación muy, muy, muy riguroso. Hay estudios iniciales, probablemente en fases muy, muy, muy iniciales, con modelos de computador, células, y finalmente se siguen todas las etapas de los ensayos en seres humanos, en este caso para ver si generamos una respuesta. Evidentemente es muy raro, aunque alguna vez ha pasado, que te expongan a la enfermedad. O sea, las vacunas se prueban para saber si haces una respuesta. Si la respuesta es correcta, uno, por lo tanto, hay respuesta. Y segundo, son seguras, no pasa nada fuera de lo esperable. Esto se va escalando en número de personas hasta que se tiene una clara idea de que esto es así, son seguras y generan una buena respuesta. Y entonces se da un salto importante, que es que normalmente se autorizan para realizar los ensayos en la población, es decir, en gente de todo tipo, ¿eh? Y a partir de aquí, si estos resultados son buenos, que van recogiendo también más datos de seguridad, de efectividad, a veces aparece alguna cosa que no se sabía inicialmente, reciben las aprobaciones de las agencias oficiales y a partir de aquí, incluso una vez aprobadas, se siguen sometiendo a un proceso de farmacovigilancia, que significa que si alguna vez se oye lo que se llama un ruido de fondo, aquí parece que con esta vacuna podría pasar algo, se investiga exhaustivamente qué sucede, en caso de duda se llega a parar temporalmente o incluso a veces definitivamente de la utilización de determinadas vacunas, ha pasado en los últimos años en algunas ocasiones, y si se determina que aquello no tiene una relación causa-efecto, pues se continúa vacunando con normalidad, añadiendo esta información para que nadie se asuste, digamos, ¿no? Vamos a profundizar un poquito en esa farmacovigilancia, porque esto también es una cosa que preocupa a la población y que además han utilizado algunos de los grupos antivacunas, porque hay un registro de datos americano que se llama VAERS. El hecho de que alguien registre en VAERS que hay una posible complicación por una vacuna, ¿significa que es real eso? No, significa que a alguien le ha pasado algo y la habían vacunado. Entonces la relación causa-efecto es lo que se tiene que determinar. Esto es simple una notificación, ¿eh? Es decir, si yo esta mañana me tomo un vaso de agua y luego me encuentro mal, lo notificaría a un registro diciendo me he encontrado mal después de tomar un vaso de agua. Esto es a causa del vaso de agua o es una casualidad. Pues si es una casualidad, mala suerte, para entendernos. El VAERS tiene la pega esta de que todo el mundo comunica todo lo que quiere, para entendernos, ¿no? Y entonces, pues claro, se han comunicado no sé cuántas cosas. Bueno, ¿cuántas de ellas tenían que ver con la vacuna? Había una relación clara de temporalidad, de dosis, no se puede explicar por otra causa. Cuando se analiza esto, normalmente, y lógico, el número de efectos adversos directamente atribuibles a una vacuna es pequeño, se conoce y se dan las instrucciones al respecto para tomar la decisión que se crea mejor. Esto, si me permites, Alfredo, hace mucho ruido y afortunadamente pocas nueces. Claro, efectivamente, si yo lo llevo al extremo, y ahora vas a permitir tú a mí la broma, ¿sí? Yo me divorcié habiéndome puesto 2 dosis de la vacuna del COVID. Puedes recomendar la vacuna del COVID a los que quieran divorciarse. Bueno, pues seguimos porque no es broma las pegas que tienen alguna de las personas y que escuchan a estos grupos antivacunas y pueden tener reticencias. Otra de las cosas que dicen habitualmente es que las vacunas, algunas de ellas están fabricadas con fetos abortados y contienen sustancias tóxicas. ¿Qué hay de cierto en esto? Esto es absolutamente falso, es interpretar mal determinadas palabras o llevárselas a su terreno. Lo que hay son conservantes, estabilizantes, adyuvantes en cantidades controladas, productos perfectamente homologados, vistos, autorizados, y que además hay una idea que la gente, tú lo has comentado muy bien, es que aquí hay 2 microgramos de aluminio y en el mundo en el que nos paseamos cada día tenemos una exposición 30 o 40 veces superior al aluminio y el mercurio ya se retiró exactamente, y si ahora tenemos algún problema con el mercurio es porque nos intoxicamos por algún pescado en algún mar remoto que tiene mercurio, pero nada más, ¿no?
para cerrar un poco el apartado este de los fakes, algún fakes que tú te hayas sorprendido. Para mí el fake más divertido es cuando nos inyectan la vacuna nos ponen un microchip para controlarnos, este era uno, la otra... Y se te pegaba la cuchara. Este es el que iba yo. Yo lo he probado millones de veces, no se me ha pegado nunca. No se te ha pegado nunca la cuchara. Eso es que estoy muy decepcionado. No sé si no he hecho respuesta a la vacuna o qué, pero no he conseguido mantener la cuchara pegada. Nada, estos son... Yo creo que esto es un reto de todas maneras, el acometer estas personas tan reticentes, porque nos falta pedagogía para llegar a ellas, pero también yo creo que nos falta legislación, porque las personas que hacen estas campañas antivacunales están en el fondo atacando a la salud pública. Sí. Y eso debería ser delito. Sí. Frase de los de salud pública. La falsa ciencia en salud pública tiene siempre consecuencias reales. Que tú te creas que el mundo es plano, pues mira, mientras no llegues al final y te caigas, pues felicidades, ¿no? Pero si dejas de vacunar, dices que las vacunas son inseguras, habrá gente que no hará lo que se recomienda y tendrá consecuencias reales para ellos y para los demás. Estoy totalmente de acuerdo. Es complicado. Yo creo mucho en la educación en los colegios, educación en la universidad, educación a la población, que entiendan la ciencia, que a veces no es blanco y negro, lo sabes tú mejor que nadie, ¿no? Ahí tenemos muchos grises y vamos avanzando, pero si al final esta es la mejor respuesta que podemos darle, la gente lo tiene que entender. Legislar en casos tan claros y de una mentira soberana, yo creo que sí, que se podría, pero también creo que tenemos una aversión a no poder decir lo que nos da la gana. Y aparte de esto, ¿qué otra cuestión tú como experto en salud pública te parece que sea un reto sobre las vacunas? Yo creo que un reto muy importante para mantener es dedicar recursos a la investigación en inmunología. La verdad es que para nosotros ya resulta muy complejo leer vuestros trabajos de inmunología porque cada vez es más complejo. Yo estoy maravillado con el sistema, estoy maravillado con todo el cuerpo humano, pero el sistema inmune es realmente una cosa increíble. Evidentemente tenemos que preguntarles a los inmunólogos que nos expliquen cómo va, pero yo creo que seguir avanzando por aquí, conocimiento mejor de cuál es la respuesta, porque incluso hay trabajos que dicen, a lo mejor podemos saber incluso si la vacuna todavía sería eficaz mediante algún marcador que encontremos en las células, cosas muy curiosas. Pero en Europa, en el panorama actual, yo creo que hay más de 100 proyectos de vacunas, así que cuéntanos por dónde van a ir los tiros. Yo creo que pueden ser varias cosas. Una, que se están investigando vacunas frente a enfermedades que todavía no tenemos vacuna. Algunas a lo mejor tienen un recorrido más largo, otras quizá necesitarán más tiempo. Segundo, se está intentando, como decías tú antes, el caso de la gripe es clásico, ¿no? Encontrar alguna vacuna que dure más tiempo, que cubra más tipos de virus, que cambie un poco el concepto que tenemos ahora. Incluso se hablaba desde hace mucho tiempo de una vacuna universal frente a todos los virus de la gripe. Bueno, todavía yo creo que estamos un poco lejos de esto, pero es una buena línea de trabajo. Se está trabajando también, y esto nos va bien desde el punto de vista de las campañas de vacunación, en combinar vacunas. Me puedo vacunar de la gripe y de la COVID conjuntamente. Esto es un solo pinchazo, una sola visita y por lo tanto mejor. Y diría que también el campo de los anticuerpos, con el anticuerpo frente al virus respiratorio sincitial, es un campo que también, en el caso de la COVID, acabaron no funcionando porque el virus mutaba tan rápido que ya no daba tiempo casi que se pudieran utilizar, pero en el caso del virus respiratorio sincitial ha supuesto un antes y un después, por ejemplo. Y creo que se está trabajando en esto, seguro, y en algunas cosas probablemente que desconocemos, pero que seguro que también tendrán algún impacto, cosas más básicas, a nivel de investigación básica que nos permita luego desarrollar a lo mejor nuevas plataformas tecnológicas, nuevas vías de administración de las vacunas, microagujas solubles que vacunas a un niño poniéndole una tirita con dibujito de la serie de dibujos animados que más le guste del equipo de fútbol del que es fan, le pones la tirita, la aguja se disuelve en 24 o 48 horas, deja la vacunación, se coge la tirita y se tira sin ningún problema biológico al cubo de la basura. Vacunas orales, hay muchas cosas que es que estamos, yo creo, lo has dicho tú antes, es una época tremendamente interesante y que puede ser tremendamente productiva en muchos aspectos. Y finalmente también necesitamos vacunas que sean fáciles de administrar, estables, que no requieran grandes problemas de refrigeración, etcétera, que también
aquí se está trabajando también avanzando. Sí. Pues vamos a quedarnos con este mensaje de esperanza en la innovación de todo este mundo de las vacunas. Yo creo que probablemente nos podríamos tirar hablando aquí 2 horas más tú y yo. Es bastante probable. Sí. De cosas interesantes, creo que para la población. Hemos descubierto cómo conecta la vacuna con el sistema inmunitario. Hemos hablado que la vacuna no solo es un acto de protección, sino de solidaridad. Hemos desmontado unos cuantos fake news o bulos relativos a las vacunas. Hemos hablado que ya no todo es vacuna para infecciosas, hay vacunas para otras cuestiones como un cáncer y que hay inmunización, que ya no solo hay vacunas que nos inyectan el microorganismo. Yo creo que te tengo que estar muy agradecido, Tony, porque ha sido un placer estar aquí contigo. Bueno, el placer es mío poder conversar contigo, que eres un experto en inmunología. Esto siempre da un respeto. Sí. Y quiero dar las gracias a todos los que nos estén viendo en este capítulo y nos vemos en el siguiente episodio de Código Inmune. Hasta la próxima.